Star Wars, clasificación de los droides de la Alianza Separatista. Hola amigos de YouTube, aquí con un nuevo video. El ejército droide separatista era una de las ramas de las Fuerzas Armadas de la Confederación de Sistemas Independientes. La agrupación política que se enfrentó a la República Galáctica, dando inicio al conflicto conocido como las Guerras Clon. En este video analizaremos al ejército droide de la Confederación de Sistemas Independientes y la variedad de robots que lo conformaron. Tras una serie de conflictos contra intereses comerciales, en los que con el tiempo, las grandes sociedades comerciales y económicas de la galaxia se proveyeron de droides de batalla, como si fueran ejércitos privados de defensa. Como se vio durante el bloqueo de Naboo, mostrado en el episodio 1, la amenaza fantasma. Tras esto y con el tiempo, el idealista político, antiguo Jedi, y secretamente Sith, el Conde Dooku, consiguió atraer a varias de estas entidades para unificar sus ejércitos. Así nació el Consejo Separatista, conformado por Dooku como jefe de Estado y los líderes de la Federación de Comercio, la Tecnounión, el clan bancario y demás, formando el resto de la plataforma de gobierno y del alto mando, del que formaba parte también el comandante supremo de los ejércitos droides separatistas, el general Grievous. También servían otras fuerzas del alto mando, como la lideresa suprema Asajj Ventress y otros mandos separatistas. Toda esta mezcla de fuerzas droides estaban formadas por el ejército droide geonosiano, el ejército de la Federación de Comercio, el ejército droide de la Tecnounión, las fuerzas del clan bancario intergaláctico, el ejército droide de la Asamblea Minorista, de la Alianza Corporativa y del Gremio de Comercio, aparte de otras fuerzas militares locales de otros sistemas y sectores miembros de la Confederación de Sistemas Independientes, como las fuerzas geonosianas de la Colmena Stalgazin, la milicia umbarana, y demás. Es importante reseñar que los droides de batalla que aquí veremos no solo vieron servicio útil durante las guerras clon, sino más allá de ellas. Hay que considerar que tras el fin del conflicto y la disolución de la Confederación de Sistemas Independientes, la República Galáctica se convirtió en el Imperio, y la Tecnounión y otras organizaciones comerciales se disolvieron, y sus subsidiarias se independizaron o fueron nacionalizadas por el Imperio, quien absorbió sus recursos y se adueñó de sus patentes, diseños y capacidad de fabricación. A la pregunta de ¿cuántos droides conformaban el ejército? Un número aproximado, en el canon se dice que pudieron haber 200.000 millones de unidades activas hacia el final de la guerra. Cada facción aportaba un tipo específico de fuerzas, así que vayamos a analizarlas empezando por la unidad de combate más simple de todas. El droide de batalla V1. Los V1, también conocidos como hojalatas, fueron los droides de batalla estándar más utilizados.
fabricados como unidad de infantería de la Confederación de Sistemas Independientes y de los ejércitos geonosianos o de la Federación de Comercio. Estos droides fueron diseñados y creados por la ingeniería Bactoide de Geonosis. Las fábricas geonosianas fabricaron miles de millones de estas unidades. Estaban dotados de comunicadores, fotorreceptores con capacidad infrarroja, y vocalizadores simples, lo cual les permitía hablar en básico en su característica voz. Su estructura estaba formada por un metal económico pero duradero en general. Aún así eran pocos resistentes contra el fuego blaster y los sables de luz. Su equipamiento estándar era su fiel rifle blaster E5 y detonadores termales. Aunque dependiendo de la variante, y habían muchas de ellas, su equipación podía cambiar. Portaban mochilas para potenciar la señal de comunicación entre ellos y sus mandos, de ahí esa antena. Por supuesto, hubieron muchísimas variantes de los droides de batalla V1, y se identificaban por patrones de colores según sus roles. Finalmente, las fuerzas droides fueron desactivados al finalizar la guerra y enviados en su mayoría a fundiciones y chatarrerías. Aunque lograron perdurar en otros sitios, donde gozaron de una segunda vida. Los superdroides de batalla V2. El siguiente salto evolutivo de los droides de combate separatistas fueron los V2, o también llamados superdroides de batalla. Estos droides fueron también creados por la ingeniería Bactoide y fabricados por los geonosianos. Vieron su uso directamente en la primera batalla de Geonosis, que dio inicio a las guerras clon. Dotados de la fuerza suficiente para levantar del suelo a un trooper, y armados con pistolas blaster integradas en su antebrazo derecho. Eran competentes en combate a distancia y también cuerpo a cuerpo, y mucho más resistentes que los V1. El superdroide de batalla costaba más que su antecesor, habían unos 100 droides de batalla V1 por cada V2 en los frentes. Estaban dotados de capacidad de procesamiento independiente, pero con procesadores simples, teniendo que depender de comandantes más inteligentes para operar de manera efectiva. Por supuesto, sirvieron junto a los V1, por quienes no guardaba mucho respeto durante toda la guerra. Los droidekas, conocidos por su apodo de droides destructores, los droidekas eran peligrosos y mortales, diseñados para exterminar a sus adversarios con máximo prejuicio y destrucción. Su función más característica era su desplazamiento, transformándose en una bola y rodando a 75 km por hora. Cuando no rodaban, avanzaban o se estabilizaban sobre 3 patas y entraba en acción un generador de escudo que los protegía de ataques de energía de corto alcance y de alta velocidad, haciendo que los blasters y armas de combate cuerpo a cuerpo tradicionales fueran inútiles. Además, en sus patas superiores enarbolaban 2 cañones blaster de repetición gemelos que podían emplear disparando ráfagas muy rápidas a través de su escudo.
porque el escudo estaba polarizado para permitir la salida de los rayos blasters del droide K, mientras que evitaba la entrada de ataques. Sin embargo, existían algunos trucos arriesgados que podían explotarse en combinación contra los droide Ks. Y es que estos estaban ciegos por detrás, además sus escudos eran ineficaces contra objetos lentos y o estacionarios. Por tanto, si el destructor estaba distraído, una buena granada de pulso electromagnético lanzada despacio podía atravesar su escudo y destruirlo. Estos droides, junto a los primeros B-1, ya fueron utilizados por la Federación de Comercio como parte de su ejército privado. El droide de sabotaje Pistoeka, llamados coloquialmente como zumbadores, eran unos pequeños droides especializados en el sabotaje. Si existe un equivalente a los gremlins entre los droides de Star Wars, estos son los zumbadores, dedicados única y exclusivamente para desactivar o inutilizar naves enemigas. Eran tan buenos en desmantelar e inutilizar naves que se decidió añadirlos al armamento de otras naves, como los droides buitres. Y se les podía ver normalmente asaltando sus víctimas mediante misiles especializados que los transportaban y desplegaban. Eran como una plaga droide, capaces de protegerse en un caparazón blindado. Hacían trabajo rápido contra las naves que infestaban, utilizando una multitud de herramientas para ello. El droide de batalla Aku. Los aquadroides o droides Aku eran un modelo anfibio de droides de batalla fabricados por la Corporación de Ingeniería Orchal y la Tecnounión. Eran excelentes nadadores. Como modelo basado en la serie V2, poseían un cañón láser retráctil en su muñeca derecha. Y fueron utilizados por la Confederación de Sistemas Independientes para asediar planetas acuáticos como Camino y Mon Cala durante las guerras clon. Poseían una peculiar cabeza poligonal que se podía retraer o cambiar la posición para favorecer la natación, que es para lo que estaba diseñado, el combate acuático, reduciendo al máximo la resistencia ayudándose. Para ello además de unos pies cuya posición podía variar de la postura estándar, para caminar en tierra o plegarse en aletas bajo el agua. Estaban equipados con un solo cañón láser retráctil colocado en la muñeca derecha y además sus brazos eran bien fuertes. El droide de combate LR-57. Este particular modelo de droide de batalla fue la aportación de la Asamblea Minorista a la Confederación de Sistemas Independientes durante las guerras clon, siendo introducido en la temprana batalla de Chthistopsis. Con una versatilidad relativamente baja, el LR-57 se utilizó para situaciones muy particulares. Un droide alto y grandote de 2,5 metros con un cabezón se solía usar como centinela. Una de sus facetas se ponía de manifiesto con el uso de sus sensores y antenas para detectar movimiento de superficie, mientras permanecía enterrado a la espera de que sus víctimas cayeran en la trampa. Se le solía situar por ello en lugares estratégicos para emboscar a sus enemigos. Además,
Su programación en conjunto permitía que si un LR-57 era activado en modo emboscada, los demás compañeros también lo hacían. Su diseño era poco versátil, aunque contaba con cañones láser dobles de medio alcance. El droide asesino E-522. El asesino E-522 fue un modelo de droide que, aunque se vio poco, fue uno de los modelos más temidos. Creado durante el conflicto de la Guerra de los Clones por los autómatas de combate Bactoide bajo el paraguas corporativo de la Tecno-Unión, pero que vieron servicio sobre todo durante la Guerra Civil Galáctica. Con sus imponentes 2 metros de altura y su estructura robusta, era una bestia armada con blasters de repetición pesados, un blaster de iones pesados y pistolas de blaster rápidos en lugar de manos. Pero además contaba con 3 brazos adicionales y lanzamisiles miniaturizados en su espalda. Pero además estaba forrado de sensores, dándole control completo en 360 grados y un potente sistema de computación de combate, sirviendo como asesinos y unidades de apoyo para operaciones encubiertas. El droide camaleón. El droide camaleón de Industrias Arakip fue un tipo de droide sonda de sabotaje empleado para tanto el reconocimiento como para la colocación de minas. Midiendo 2 metros y contando con una serie de apéndices característicos de los diseños de las sondas de Arakip. Estaban equipados con cañones láser, minas de grado militar y una peculiar matriz holográfica militar, que les permitía realizar un escaneado profundo y complejo de su entorno. Y la proyección que generaba lo ocultaba confundiéndole con el ambiente en el que se encontraba, camuflándolo. Estos droides se emplearon durante las guerras clon, aunque no fueron programados como unidades de combate de primera línea, sino más bien para funciones encubiertas o para infiltrarse entre las líneas enemigas, colocar minas y asesinar o sabotear objetivos. Los vimos desplegados por primera vez en Ilum, donde atacaron las cuevas de cristal Kyber de los Jedi. Los droides de trabajo PK. El droide trabajador de la serie PK era duradero y versátil, capaz de realizar tareas básicas como reparaciones simples, organizar suministros, limpiar oficinas o inventar cargas. Estaban equipados con baterías extremadamente eficientes que les permitían pasar mucho tiempo entre sesiones de carga. El droide de batalla saboteador C8. Como su nombre indica, el propósito de este droide era el sabotaje de las posiciones enemigas. Para ello estaba diseñado y fabricado con tonos oscuros y placas de color negro mate sin rasgos distintivos. Contaba con tecnología avanzada de enmascaramiento de sensores y ocultación, que permitía a los droides sorprender a un objetivo antes de escapar rápidamente de la vista. Siendo el sigilo su primera arma, podía ocultar un pequeño número de otros blasters secundarios en compartimentos ocultos. Los droides lanceros IG.
La serie IG de Laboratorios Joyowan, aunque sea una breve reseña ya que no hay muchos detalles sobre estos droides. Si bien comparten características evidentes de diseño de las series IG. Los droides Comando VX. Con los temibles droides Comando llegamos a una de las fuerzas de combate más avanzadas salidas del ingenio Bactoide y de las factorías geonosianas. Diseñados para la infiltración y el combate detrás de las líneas enemigas. Su versatilidad y eficacia los posicionó también realizando tareas de seguridad, como guardaespaldas y asesinos para los cargos separatistas más altos. Eran letales y adaptables, causando estragos en las filas del ejército clon, llegando a poner incluso a los Jedi en apuros, y en ocasiones cambiar el curso de las batallas. Este droide es la evolución final de la serie iniciada en los droides V1. Siendo los VX, la versión más avanzada, más inteligente y más resistente de toda la serie. Fueron programados con tácticas de combate mejoradas y conocimiento complejo del campo de batalla. Su estructura estaba formada por acero reforzado con titanio, haciéndoles muy resistentes incluso impactos de blaster directos, siendo su compacta cabeza el punto débil. Pero añadido a todo esto, era lo increíblemente ágiles y acrobáticos que eran, superando en mucho al resto de droides de batalla. Eran además expertos en la infiltración, pudiendo alterar sus vocabuladores para imitar otras voces. Y su estructura les permitía el uso de armaduras para disfrazarse de enemigos. Eran además de ágiles y resistentes, muy fuertes y hábiles en el combate a distancia como en el cuerpo a cuerpo, dominando el uso de vibroespadas. Los mandos entre los droides VX estaban identificados por marcas o patrones blancos. Por supuesto, todas estas maravillas hacían de los comandos unidades excepcionalmente caras y su fabricación muchísimo más reducida que la del resto de droides. Tras el fin de la guerra y la desactivación del ejército droide, casi todos los comandos fueron decomisionados. El Magna Guardia IG-100. Estos temibles y avanzados droides eran creación de los laboratorios Hoload, los creadores de los droides asesinos de la serie IG. Como los IG-86, el cazarrecompensas IG-11 o el cazarrecompensas IG-88. Normalmente, la presencia de los magnaguardias indicaba que algún alto mando de la Confederación andaba cerca. Eran sin duda los favoritos del general Grievous, e incluso fueron usados también como guardias personales del conde Dooku. La empresa Holowan, muy experta en crear engendros mecánicos temibles, dieron a los magnaguardias con sus rostros inexpresivos y sus fotorreceptores rojos un aspecto inquietante, el cual, unido a sus habilidades creadas por petición expresa del conde Dooku, para que estuvieran a la altura de la categoría de guerrero que el general Grievous deseaba, dieron como resultado a un formidable combatiente. Grievous buscó que los parámetros de lucha y combate siguieran los patrones de los guerreros Kalish, la especie a la que Grievous pertenecía.
Estos droides además se incorporaban y aprendían nuevas tácticas de movimiento propio, especializándose en muchas formas de combate. Añadido a esto, el entrenamiento que Dooku proveyó a Grievous en las artes Jedi fueron transmitidas por el cyborg a los IG-100. Dando a estos droides la sabrosa labor de tener que oponerse y ser un desafío para los caballeros Jedi. El resultado habla por sí solo, con la creación de una fuerza terriblemente efectiva de droides. Que si bien contra los Jedi más experimentados quizá no durasen mucho, y contra Jedi menos expertos en combate, eran mortíferos. El entrenamiento de Grievous dejó a los IG-100 con el equivalente a cicatrices en un droide, dándoles a estos más aura todavía. Grievous quería que los rivales de sus discípulos vieran que se enfrentaban a veteranos de combate. Además, como toque final de estilo, Grievous les incorporó capas Kalish con patrones y motivos de su cultura original, dándoles un toque más imponente. Además, rara vez se les veía trabajando solos. Las unidades IG-100 normalmente iban en grupos de 2 o 3 droides. Además, Grievous solía emplearlos como escudo y primera línea de defensa, por lo que cualquiera que le atacase tendría que pasar por los IG-100 primero. Y si el atacante conseguía contrarrestarlos, terminaría tan exhausto que se convertiría en simple diversión para el general cyborg. Además, como otros droides, los IG-100 podían perder un brazo o ambas piernas y seguir dando guerra. Incluso podían luchar sin cabeza. Su rol como combatientes de élite y su labor de guardia personal de la cabeza separatista les daba a los IG-100 autoridad automática sobre el resto de rangos droide. Los Jedi y los soldados clon finalmente aprendieron a apuntar a sus sistemas vitales, pero incluso esto no fue fácil, ya que estaban además blindados en su estructura principal. La Magna Guardia estaba armada normalmente con electrobastones, que generaban electricidad sobre metal freak. Una aleación rara y robusta que podía usarse contra los sables de luz Jedi. Además, complementaban su entrenamiento en las 7 formas clásicas de combate con sables de luz. Y no solo eso, también eran capaces de pilotar cazas estelares y eran diestros en el uso de lanzacohetes. El droide táctico y de análisis estratégico militar Serie T. Los droides tácticos fueron la respuesta dada por el ingenio factoide para la Confederación de Sistemas Independientes, para desempeñar las labores de coordinación de sus fuerzas armadas droides como asesores y también como generales. Puestos en funcionamiento y fabricados directamente durante las guerras clon, se desplegaron en los puntos claves de la guerra por la galaxia. Estos droides eran muy inteligentes, con su función primaria de estrategia y cálculo de algoritmos de combate y de probabilidades de respuesta, separándolos del resto de droides directamente destinados y programados para la lucha y el combate. Por ello, a los T-1 casi nunca se les solía ver en las líneas del frente de la guerra, dirigiendo por contra a sus tropas desde bases o naves de mando separatistas.
Eran más independientes que el resto de droides de batalla de la serie B. Aunque más adelante vio la luz un modelo todavía más avanzado, la serie ST, los T-1 siguieron operando en combinación con estos. Los T-1 eran altos, midiendo casi 2 metros, y eran conscientes de su programación e inteligencia superior a la del resto del ejército, lo cual les da un carácter egocéntrico y narcisista en ocasiones. Eran calculadores y fríos, con una lógica droide despiadada. Si tenían que sacrificar fuerzas, no lo dudaban, y si la situación más ventajosa requería abandonar a su suerte a sus tropas, así lo harían. Significaron un cambio muy importante en el transcurso de la guerra, siendo capaces de dirigir a sus unidades con inusitada eficacia. Esa lógica, basada en cálculos precisos y algoritmos, sin embargo, tenía una debilidad, ya que carecían de imaginación y creatividad cuando se enfrentaban a situaciones inesperadas, cosa que los Jedi y los clones supieron aprovechar. A pesar de la desactivación del ejército de droides en toda la galaxia al final de la guerra, aún se podían encontrar restos de la serie T hasta bien entrada la era imperial. Durante la Guerra Civil Galáctica, Ahsoka Tano entregó a una célula rebelde la cabeza de un T-1 para ayudarlos en su búsqueda de aliados. Por supuesto, los rebeldes consiguieron rapiñar a algunos de ellos. El droide táctico y de análisis estratégico militar, serie ST. El superdroide táctico era la obra cumbre en cuanto a estrategia y análisis de combate y respuesta separatista. Este droide era un modelo avanzado de droide táctico que iba a reemplazar a la serie T. Creados por la ingeniería Bactoide, su objetivo era corregir las deficiencias de respuesta y falta de creatividad estratégica de los T-1. El resultado fue el mayor dolor de cabeza para los generales Jedi que pudo ofrecer la Confederación de Sistemas Independientes a la hora de reconquistar o contraatacar objetivos clave. Los ST contaban con un mayor procesamiento estratégico e inteligencia, mejor análisis táctico y predicción de respuestas contra rivales orgánicos. Los ST se convirtieron rápidamente en los mariscales de campo, siendo comandantes o generales. Convivieron, sin embargo, con la serie T, quienes dirigían entonces grupos de flota o misiones más reducidas, en comparación con las campañas u operaciones principales que llevaron los superdroides tácticos. Más robustos, fuertes y con mejor blindaje que su antecesor, los ST contaban con mayor individualidad y conciencia de sí mismos, hasta el punto que se personalizaban su carcasa con patrones o esquemas de color, y se ponían nombres propios en reemplazo de sus números de serie. Pero estos droides desarrollaron otra desventaja. Su alta capacidad y orgullo les llevaba a un exceso de confianza casi orgánico. Además, también podían volverse paranoicos. Fue el caso del superdroide táctico Kalani, a quien la orden de desactivación del ejército droide al finalizar la guerra le agarró en el planeta de Agamar.
donde permaneció ignorando dicha orden creyendo que se trataba de una estrategia de la República. Espero que les haya gustado el video. Comenten y déanle a like si es así. Suscríbanse así me alientan a mí a crear más contenido para ustedes. A cada tanto, subo videos de los más variados temas, tocando de todo un poco. Pero principalmente me centro en mi propia obra. Escalistar, doy consejos de escritura, clases de Blender, hablo de mis experiencias en electrónica y reparando celulares. Doy otros tips de la vida diaria. Me gusta el juego del Go, es simple y profundo a la vez, como la vida misma. Y también comparto mis gustos favoritos, por lo que a veces YouTube me censura de vez en cuando. Si me apoyas con un like, un comentario o una suscripción, me ayudas a saltear la censura del algoritmo. Después de todo, yo subo videos con información útil para todos, y más si comparten mis mismos gustos. Un saludo a todos. Hasta un próximo video.